Con el fin de dar continuidad a la investigación que plantea la mirada de una víctima del conflicto y la mirada de una persona que no ha sido tocada por esta experiencia, nos encontramos con una víctima del conflicto armado en Colombia, Fermina Daza, quien a petición personal ha sugerido para la participación en este trabajo la protección total de su identidad, debido a que fue reciente y es vulnerable su experiencia en la sociedad. Por eso, para este trabajo se va a llamar Fermina Daza, cuando tengamos en cuenta a esta víctima. Ella tiene 29 años. El evento que nos va a narrar como episodio violento sucedió en 1996, cuando ella tenía 10 años de edad, en Puerto Rico, Caquetá. A continuación vamos a ver el antes del acontecimiento. Fermina, antes de comenzar agradezco el hecho de que quieras contar la verdad. Sé que es algo de lo que uno a veces se siente un poco incómodo, por lo duro o trágico que puede llegar a ser, pero sobre todo cuando hay armas, conflicto, sangre, están presentes todas las secuelas que esto puede tener. Muchas gracias. Primero, cuéntame cómo fue ese día, cómo recuerdas tú ese día. De manera breve, cuéntame desde la mañana hasta el anochecer qué pasó ese día, cuándo sufrieron el atentado. Bueno, como ya usted lo mencionaba, yo tenía 10 años, eso fue en 1996. Mi familia y yo nos habíamos radicado en Puerto Rico, Caquetá, debido al trabajo de mi papá. Antes de esas fechas nosotros vivíamos en Bogotá, pero pues mi papá trabajaba con el Ejército Nacional y debido a eso tuvo que trasladarse, tuvimos que cambiar de residencia pues a Puerto Rico. Yo vivía con mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermana menor y mi mamá en esa época estaba embarazada de mi hermano. Pues como lo recuerdo, ese día fue un día común y corriente en la mañana. Mi mamá nos despertó a mi hermana y a mí como era costumbre a las 6 de la mañana. Nos arregló, nos duchó y nos llevó a la escuela. Nosotras estudiábamos en una escuela muy cerca de casa y como le digo, regularmente mi mamá también iba, nos recogía del colegio, salimos del colegio y pues nos llevó a casa, almorzamos, fue un día como cualquier otro. Em, hay un detalle que mi mamá nos cuenta después de lo que sucedió, así en las charlas familiares, cuando rememoramos esa tragedia que fue muy fuerte para mi familia. Y ella nos contaba pues que ese día, en esa época, y pues aún hoy en día en Puerto Rico hace mucho calor. Para esas épocas pues digamos que la inseguridad no era tanta, entonces la gente solía dormir con las ventanas y las puertas abiertas. En 1996 en los pueblos las ventanas eran de madera, digamos que era un poco más seguro, la gente en la comunidad no había tanto miedo, entonces nosotros solíamos dormir con ventanas y puertas abiertas. Pero pues ese día mi mamá siente, llamémoslo de alguna manera, una corazonada y siente que tiene la necesidad, pues antes de irnos a dormir, de cerrar puertas y ventanas. Algo que nunca hacía, eh, no era una costumbre de ella hacerlo. Entonces, ese día en la tarde, después de que nos recoge de la escuela, almorzamos, mi hermana y yo jugamos toda la tarde. Y ya bueno, llega mi papá, no sé, tal vez tipo 5 o 6 de la tarde, cenamos como una familia común y corriente. Y mi mamá, pues como le mencionaba, cierra las ventanas, cierra las puertas y nos disponemos a dormir. Entonces eh, estábamos todos en el cuarto. En el cuarto había una ventana muy grande de madera que daba a la calle y esa ventana pues quedaba enfrente de la cama. Eh, Mi papá estaba acostado, yo estaba junto a él y mi papá tenía pues su cuatro, mi papá es llanero, entonces tenía su cuatro en las manos y estaba cantándonos una canción. A mi hermana y a mí, mi hermana pues tenía 2 años, no tenía como mucho interés en eso, así que ella estaba en los pies de la cama jugando, viendo televisión, estaba en el suelo jugando con sus juguetes. Mi mamá estaba sentada al otro costado de la cama, mi papá y yo estábamos arronchados mientras él nos cantaba la canción. Bueno, ¿qué es lo que más recuerdas tú de ese primer momento?
de ese primer evento. Digamos que lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú hablas de este tema. No, pues mucho temor, porque siempre tuve el pensamiento de que pues yo sufrí varios disparos y debido a eso casi pierdo la vida. Mi papá también sufrió muchos disparos, demasiados, pero pues por cosas de la vida se quedó con nosotros, no murió. Pero aún así yo creo que, no sé, que ese evento me afecta mucho porque por un poco y pierdo a mi familia, quedo huérfana o tal vez también habría muerto yo. Entonces es algo de lo que no hablamos con mi familia, generalmente no solemos hablar de esto porque pues aparte que fue una tragedia muy fuerte para nosotros, perdimos absolutamente todo lo que teníamos. Pues el Ejército Nacional con el cual mi papá trabajaba no decidió pues no indemnizarlo de ninguna manera, le dieron la espalda, entonces también eso nos atemoriza un poco pensar que si tú hablas o que si tú decides denunciar, pues no sé a quién tenerle miedo, si a la guerrilla y también al ejército o no, creo que no nos sentimos seguros de ninguna manera. Bueno, con esto se culmina esta primera parte. Muchas gracias, Fermina, por atreverte a hablar. Y creo que con esa frase con la que cierra es muy pertinente para entender el conflicto y sobre todo la incertidumbre que viven verdaderamente las víctimas. Y es que no se sienten seguros con ningún grupo. Muchas gracias. En esta segunda parte de la entrevista con Fermina Daza vamos a adentrarnos en lo que ha sido la experiencia violenta como tal, en lo que fue el acontecimiento. Vamos a llamarlo el evento trágico de aquella noche a finales de 1996 en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Ya nos habían dicho que estamos hablando de un evento que no es un asunto menor dentro del panorama colombiano a tener en cuenta, porque estamos hablando de armas, de disparos, de sangre y de que tenían una intención clara por asesinar. ¿Por qué es tan complicada esta entrevista y por qué es tan complicada esta historia? Porque es una historia como muchas de las que están en el panorama colombiano inconclusas. Es una historia que está abierta, aunque han tratado de cerrarla. Por eso la rigurosidad y por eso la intención de la familia en proteger su identidad, porque para la institución donde el papá de Fermina trabajaba en ese momento, que eran las fuerzas militares de Colombia, y para la sociedad en general, y para Puerto Rico Caquetá, esta familia hoy está muerta. No hay registros de que estén vivos. Ellos fueron muertos o abatidos ese día. Entonces estamos hablando de un tipo de víctima un poco más compleja. Una víctima muerta pero viva. Entonces analicemos lo que fue ese suceso en la vida de una niña que contaba con 10 años. Fermina, ¿cómo recuerdas tú ese evento? ¿Qué se te viene a la mente? Los disparos, el ruido, de pronto hubieron palabras, de pronto alguien entró y los trató mal, o simplemente llegaron disparando. Todos estaban en la casa o estaban en lugares diferentes. Trata de reconstruir eso. ¿Qué fue ese episodio trágico? Bueno, en la casa donde vivíamos nosotros, era una casa muy bonita, una casa de campo. Recuerdo que en la entrada había un huerto de tomates. Entonces tú entrabas y había un pasillo largo que conducía al cuarto principal, que era el cuarto de mis papás, donde estábamos pues acostados, compartiendo en familia, como cualquier otra familia, una familia colombiana del común. Mi papá nos cantaba, ya como le mencionaba ahora, la canción, una canción que se llama Las botas de charro, muy conocida. Cuando yo era pequeña me encantaba mucho esa canción, entonces mi papá siempre solía cantármela con su cuatro. Y en ese preciso momento, mi papá estaba cantando, yo estaba al lado de él, arrunchada, tenía mi pecho, mi cabeza sobre su pecho y él cantaba. Eh, Mi mamá estaba al otro lado de la cama, al otro borde de la cama, cuando simplemente alguien pateó la puerta del cuarto y yo vi una sombra muy grande.
era un hombre muy grande. No podría, o sea, para ser sincera, no podría recordar cuáles eran los rostros porque no los llegué a observar, todo pasó muy rápido. Entran estas sombras con sus armas y solo veo luces, chispas, cuando ellos apuntan hacia nosotros y disparan. Empiezan a disparar muy fuertemente. Mi mamá, después, con el tiempo, cuando empezamos a reconstruir nuestras memorias, mis papás y yo llegamos a la conclusión de que realmente ellos, digamos que su objetivo era mi papá. Mi papá trabajaba con el Ejército Nacional, él hacía parte de inteligencia y digamos que debido a su trabajo era que estábamos viviendo allá, por eso estábamos habitando esa parte del país. Eh, Mi papá trabajaba con la inteligencia. La verdad yo no sabría decirle qué era lo que él hacía porque pues también para nosotros ha sido muy complicado después de todo lo sucedido volver a retomar esos temas y más aún cuando, como le decía ahorita, mi papá eh, nunca lo sustituyeron por todo lo que hizo, nunca hubo un agradecimiento, nunca hubo palabras de perdón, nunca hubo una atención médica por parte de ellos, ni económica. Entonces, entonces nosotros, digamos que no sabría con certeza cuáles eran las funciones de mi papá en ese trabajo, pero la cuestión era que estas personas al parecer eran guerrilleros que de alguna manera lograron conocer las funciones que hacía mi papá y en esa época, en esa parte del país, la situación con la guerrilla era muy complicada. Entonces lo que hacía el ejército era mandar a mi papá, digamos, lo hacía a la boca del lobo, pero nunca le aseguraban ninguna, nunca lo aseguraron, nunca le dieron como, bueno, si algo llegara a pasar, su familia va a estar bien. Esa noche entonces llegan estos señores, empiezan a disparar, pero nosotros nos fijábamos que de alguna manera solo le disparaban a mi papá, ¿sí? Como yo estaba al lado de él, mi reacción fue abrazarme a él, lo abracé del cuello, me colgué del cuello de mi papá. Sentía mucho miedo y pues muchas de esas balas me llegaron a mis piernas. Me dispararon en varias ocasiones en las piernas. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano, a ella también le dispararon en una pierna y mi papá pues sí sufrió una gran cantidad de balazos en el cuello, en la nuca, en las piernas, en muchas partes de su cuerpo. Todo pasó muy rápido. Vimos las luces, yo vi las luces. Mi mamá en ese preciso instante lo que hace cuando empieza a ver todo el tiroteo es coger a mi hermana menor y la entra, la lleva a la cocina, la encierra en la cocina. Y pues cuando sale, estamos mi papá y yo en la cama cubiertos totalmente de sangre. Mi mamá cree que estamos muertos. Y, y pues teníamos un perro en esa época. Teníamos una perra Doberman, se llamaba Lassie. Y yo escuchaba como la perra, ella ladraba muy fuerte porque esa noche mi papá, no sabemos por qué mi papá la amarró. Ese día creo que estaba un poco inquieta, la perra ya acababa de tener crías. Entonces ella siempre nos cuidaba mucho, pero ese día mi papá decidió amarrarla en la noche y ella latía muy fuerte. Cuando ya pues me di cuenta fue que empezó a entrar gente a la casa, o sea, ya todos se habían ido. En ese momento llegó un tío de mi papá que vivía cerca porque pues mi papá, él nació en Florencia, Caquetá. Él tenía mucha familia pues en esa zona también. Entonces llegó el tío, fue la primera persona que llegó, lo recuerdo. Me envuelven en unas sábanas y mi papá está en la cama botando sangre por el cuello de una forma impresionante. Nadie podría imaginarse que él sigue vivo aún después de eso. Entonces, mi mamá, pues también después va por mi hermana, que está en la cocina. Ella, pues, afortunadamente no le sucedió nada. Pero mi mamá, pues, estaba embarazada, tenía una herida en la pierna, le habían disparado. Yo, pues, tenía 10 años, estaba también muy herida. Fueron aproximadamente 7 balazos los que recibí. Y al parecer eran armas grandes, no eran armas pequeñas, no eran armas que
no, eran armas que podían hacer mucho daño. Eh, y pues para nuestra tristeza, ver que tal vez la sociedad es también un poco injusta, es también, creo que le falta mucha humanidad, porque mientras mi papá y yo estamos muriendo desangrados, la gente del barrio donde residíamos empieza a entrar a nuestra casa, no a ayudarnos, sino a robarse nuestras pertenencias. Entonces mi mamá, en el desespero, obviamente no le interesaba eso en ese momento, empieza a observar cómo los vecinos empiezan a sacar el televisor, empiezan a sacar nuestros objetos, nuestros muebles. Y pues el tío que les menciono, él va muy rápidamente por un carro que tiene, llega a la casa, pero mi mamá tiene mucho miedo de sacar a mi papá de la casa porque siente que de alguna manera esos sujetos que nos dispararon aún están cerca. Ella tiene mucho miedo de que tal vez cuando salgamos pues nos terminen de rematar porque su objetivo obviamente era asesinarnos. Eh, Mi papá estaba en el suelo con los ojos cerrados, mi mamá empieza a gritar, pues lo mataron porque era lo que todos creían que estaba muerto. Pero mi papá pues de una manera abre los ojos, le dice que se calme, la toma de la mano, le dice que se calme, pero que tienen que salir de ahí ya y con el menos ruido posible, como que no llamen tanto la atención. Entonces mi mamá intenta calmarse en la medida de lo posible. En esas llega una vecina en una moto y pues mi hermana era la única persona que no estaba herida. Era una bebé. Y la vecina le dice a mi mamá pues que le deje la niña porque no se la puede llevar hacia el hospital, que tenga en cuenta que ella está embarazada, que tenga en cuenta que le dispararon. Y pues mi mamá, con todo el dolor del mundo, decide dejarle a mi hermanita a una vecina que pues igual no era una conocida, no era muy allegada, pero pues mi mamá puso su voto de confianza en esta mujer y le entrega a la niña y nosotros nos suben a un carro y nos llevan al hospital del pueblo muy rápidamente. Ya pues cuando llegamos allá nos atienden. Eh, Al otro día nos traen a Bogotá en una avioneta porque pues yo estaba al borde de la muerte, estaba desangrada. Allá en el hospital no tenían los insumos necesarios para atendernos, mi papá también estaba muy mal. Y nos traen en una avioneta a Bogotá donde ya pues nos recibe mi familia materna y parte de mi familia paterna y recibimos algún tipo de ayuda familiar. Pero como lo mencionaba ahorita, por parte del Estado, por parte de las Fuerzas Armadas, no recibimos ningún tipo de ayuda, ningún tipo de indemnización por lo sucedido. Bien, tenías 10 años en ese entonces. Y así es. Para una niña de 10 años, ¿qué implicaciones tuvo, no a futuro, sino esa noche, en cómo se vivió? Ya nos has contado la tragedia, nos has contado el impacto de la sangre, sí, sobre todo el impacto causado por heridas que vienen con violencia. Es sangre que no fue que te pasó a ti porque te caíste, digamos en cosas comunes, sino porque alguien está provocando que sangres. ¿Qué significa para una niña de 10 años sentir que hay alguien a quien le estorba tu vida y que prefiere ver muerta a ti y a tu familia? No, eso para mí fue muy duro. Yo, pues apenas empezaron a disparar, como le digo, mi primera reacción fue abrazar a mi papá porque yo no quería perder a mi familia. O sea, en ese momento yo no tenía la claridad de que era un arma o de que pudieran existir personas tan malas que quisieran hacerte daño. Y menos a un niño. Como le digo, mi hermana era muy pequeña, tenía 2 años. Entonces, pues yo sentí que estaba perdiendo todo, realmente tenía mucho miedo, lloré mucho, extrañé mucho a mis amiguitos de la escuela quedaba muy cerca y en esa escuela había una profesora que me quería mucho. Teníamos una afinidad muy fuerte con ella. Y cuando a nosotros nos sucede esto, al otro día, al día siguiente, aparece la noticia en la radio que toda mi familia, incluyéndome, estábamos muertos. Entonces, después de eso, ¿Tú fuiste consciente de esa noticia o te la contaron al pasar el tiempo? en el momento no lo supe, mis papás no me dijeron nada, ya fue con el tiempo que fuimos creciendo, que mis papás me contaron, pues que eso había pasado. Mi mamá me cuenta que el tío que les comento que nos ayudó, él era un tío de mi papá, él ya murió, eh,
pues él nos dejó, nos tuvo que dejar ir en la avioneta al día siguiente y quedarse, pues porque él también tiene una familia y no podía arriesgarse. Y él dice que él fue a la escuela. Todo el mundo estaba muy impactado por lo que había sucedido. Y en la escuela la profesora nos hace un altar. La profesora y mis compañeritos de la escuela para esa época me hicieron un altar porque para todos ellos pues yo estoy muerta y mi familia también. Entonces en ese momento creo que fue un susto terrible, fue mucho miedo, tenía mucho miedo, no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero con el tiempo también empecé a comprender que pues no sé, habría podido ser una historia diferente, pero por suerte no fue así, por suerte estamos vivos y pero no sé si es bueno que la gente sepa que estamos vivos o si es bueno que sigan creyendo que estamos muertos. Bien, así terminamos esta segunda parte, que es la narración durante el evento trágico que nos acaba de contar. Muchas gracias, Fermina. Usted. Volvemos con Fermina, quien está dispuesta a concluir la entrevista, con lo que fue después del evento trágico. Fermina, nos has contado cómo escuchaste los disparos, viste la sangre, todo lo que significó este suceso, cómo estuvieron ustedes a puertas de la muerte y cómo vieron, digamos, la tragedia de una manera tan cercana y tan real. No es solamente la tragedia física, sino que es la tragedia sentimental que eso ocasiona. El hecho de pronto de saber que tu hermana está en peligro o de pronto tu papá está muerto o que no ibas a retomar tu vida. Con todo esto que nos has contado, ahora dinos qué pasó después. Quedamos anteriormente en que habían ido en una avioneta, que habían sido de alguna manera desplazados. ¿Esa es la palabra? Mm, creo que sí podría usar esa palabra porque nosotros, o sea, nos quitaron todo, nos quitaron nuestro hogar, nuestra casa, nos devolvimos con las pijamas que teníamos puestas esa noche, no teníamos nada más. Es otro tipo de desplazamiento que evidentemente hace parte del conflicto armado colombiano. Sí se puede considerar un desplazamiento y tanto así como una amenaza también de por vida, porque después de lo que sucedió, mi papá tiene un hermano que es muy parecido a él. 3 años después de lo que sucedió, mi tío, el hermano de mi papá, vuelve allá a visitar a la familia. Ellos tenían familia allá. Y cuando mi tío entra al pueblo, hay hombres, o sea, digamos que no era la gente del pueblo, pero habían personas que estaban en el pueblo que observaban a mi tío de una manera diferente. Observaban a mi tío como si les recordara a alguien. Tanto así que mi tío le dijeron que tenía que irse del pueblo. O sea, él solo iba de vacaciones a visitar a la familia y solo pudo estar 2 días ahí porque le dijeron que mejor se fuera. Eso nos llevó a nosotros a pensar que obviamente no, igual no queremos volver a ese sitio, no tenemos anhelos de volver allá, pero también eso nos hace saber que si volvemos, nos podrían volver a hacer lo mismo y sí es un desplazamiento. Fermina, 10 años de edad en la escuela. Sí, en la escuela. Estaba en quinto de primaria. En quinto de primaria, finalizando año. ¿Qué implicaciones tiene para una niña de esa edad en cambiar de ciudad, de escuela, de amigos, de ambiente, de contexto? Y sabemos que no es el cambio que tú quieres hacer, sino el que te están obligando a hacer. Es un cambio que una niña nunca pide, que ninguna persona pide hacer. Si para una persona adulta a veces es un poco complejo, ¿cómo fue la experiencia para una niña de 10 años? Llegar a la ciudad bajo ese manto tan negro y tan lúgubre que ustedes traían. Bueno, yo cuando llegamos a Bogotá, nos tienen en la clínica y yo duré un año incapacitada, 6 meses en el hospital y 6 meses en casa. Yo tenía yesos en las piernas hasta el pecho, totalmente enyesada. Fue un año que no pude jugar, que no pude moverme, que no pude estudiar, me atrasaron mis años escolares. Dejaste la escuela. Dejé la escuela durante un año. Cuando ya me sentí mejor, ya cuando me quitaron los yesos y después de también varios meses de terapia,
Volví de nuevo a la escuela. ¿Volviste a quinto o a otro grado? Sí, tuve que repetir quinto, tuve que repetir el año. Obviamente, pues con ya un... tú eres niño y de alguna manera se te olvidan las cosas, entonces entré a la escuela con cierto atraso en las clases académicas. Yo era una niña pues gordita, no era muy delgada y debido al yeso quedé muy delgada. Entonces también creo que mi autoimagen se afectó. En esa época se afectó mucho. Eh, Mi peroné lo partieron las balas. Yo tenía las... O sea, me partieron los huesos de las piernas. Las balas me atravesaron. Entonces yo tengo cicatrices en las piernas. Y si pudiera decir a largo plazo, digamos en algo muy personal, sí me afecta verme a veces al espejo y encontrar estas cicatrices porque me recuerdan lo que pasó ese día. Obviamente hay otro tipo de afectaciones emocionales, eh, indignación, pero creo que no es justo que una niña de 10 años tenga que vivir ese tipo de atentados. Y ninguna persona, sin importar la edad, sin importar el sexo o la raza. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación a un nuevo ambiente, bajo unas condiciones tan duras por parte de tu familia y también de ti? Me imagino que tu papá tuvo que cambiar de empleo, si es que se recuperó. No sé cuánto tardó en volver a trabajar y en qué trabajó luego. En fin, ¿cómo fue ese proceso de casi que comenzar de nuevo? Sí, claro, mi papá, a diferencia, él duró 2 años incapacitado. Él tenía platinos en las piernas, tuvo que andar mucho tiempo con muletas, luego con bastón. Se quedó sin empleo. Continuando con la experiencia narrada por Fermina Daza, donde todos los integrantes de su familia se vieron afectados y se entiende por lo menos para este trabajo como víctimas, con condiciones y características muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, porque sobre todo ahora que estamos en una entrada al posconflicto y en un acuerdo que es por lo menos muy cercano para la paz, se ha vuelto bastante agitado el tema sobre las víctimas y sobre la violencia y sobre el conflicto, pero lo que menos queda después de la conversación con Fermina es que hay mucho todavía por decir y hay mucho todavía por reconstruir y hay muchas historias en el anonimato, historias que quedaron a medias, que están en puntos suspensivos o inclusive en cruces como la de ellos. Fermina, finalizamos este momento agradeciéndote mucho a ti y a tu familia por la valentía o el atrevimiento para hacer este tipo de confesiones. Por último, quiero resaltar un poco lo que ha sido vivir desde ese momento, ahora en la actualidad. ¿Cómo terminaste tu bachillerato? ¿Cómo finalizaste tus estudios? ¿Cómo te enfrentaste a la sociedad? ¿Cómo te reconoces con tu familia? ¿Crees que hubo alguna secuela que quedó después de este momento o simplemente quedó en eso que llamamos olvido? Bueno, yo actualmente tengo un esposo, tengo un hijo de 2 años, que casualmente tiene la edad que tenía mi hermanita para esa época. Terminé mis estudios, estudié contabilidad. Hoy en día pues no ejerzo porque me dediqué a mi hogar. Em, yo creo que me queda mucho la incertidumbre pues de todo lo que sucedió que quedó impune. Nunca, nunca pudimos perdonar también debido a esa impunidad. Eh, yo veo mucho en la calle, en la televisión, la gente admira al Ejército Nacional porque cree que ellos los protegen, pero nosotros consideramos que eso no es así. Mi familia y yo estamos negados ahorita a esta creencia de la paz. Creemos que la paz no es posible hasta que las víctimas no sean restituidas realmente y hasta que las víctimas no sean consideradas realmente víctimas como nosotros, que tuvimos que haber sido eh, baleados por otra fuerza y que a pesar de nuestras cicatrices no creyeron que fuéramos una víctima.
No sé qué pensaba el ejército para esa época, no sé qué pensaban de nosotros y tal vez queríamos sacar provecho. Realmente sufrimos mucho. También creo que hay cicatrices que no se ven, ¿sí? Mi papá hoy en día es una persona que está muy bien. Él trabaja, él está muy bien de salud, mi mamá también, mi hermano nació. Pero ahorita veo que muchos jóvenes creen que el camino es volverse policía o volverse soldado porque allá les pagan bien. Pero yo creo que eso no es así. Yo creo que eso es arriesgarse. Arriesgar su vida por algo que no vale la pena. Arriesgar su vida por otros, por los ricos, por los que tienen poder. Entiendo y respeto muchísimo tu posición, un poco, digamos, apática hacia las instituciones, sobre todo las que estuvieron relacionadas con tu infancia. Sí. Entonces es muy entendible, pero ¿qué piensas de la paz? ¿Qué piensas de una posible salida al conflicto? ¿Qué piensas de que se puede llegar a solucionar todo? No, mi familia y yo creemos que realmente esto es una farsa, la paz no existe, nunca ha existido en Colombia, nunca hemos estado en paz y creo que no vamos a estarlo hasta que realmente esto no cambie, hasta que realmente deje de haber tanta corrupción en el país, tanta muerte, tantos asesinatos, tanto daño. Hay muchos daños que se han hecho y la gente no los conoce. No nos interesa saber, digamos, tu posición con base en lo que pasó hace un tiempo, digamos el 2 de octubre, cuando la gente salió a votar, después de 60 años casi de conflicto interno. No nos interesa saber cuál fue tu votación, obviamente, pero ¿qué pensabas de eso? Ver tantos jóvenes saliendo a votar, unos por el sí y otros diciendo que no, sin decir en qué posición estabas tú, sino tú qué sentías en esos días. Sentía mucha hipocresía. Creo que la gente que realmente salió a votar votaba porque sí, votaba bajo ilusiones, votaba, no sé, no. Es gente que ha salido a votar con excusas que ellos dan para dar un voto, pero que realmente la violencia real no los ha tocado. O sea, es una implicación fuerte el hecho de que te toque vivir la violencia. Porque digamos que eso se nota inclusive en el interior de tu familia. Digamos, obviamente tú estás representando a tu familia, pero hay una voz de esa niña que tuvo que quedarse una semana con la vecina, que ella no recuerda y no narra el acontecimiento, pero ella tiene una actitud dada hacia los diálogos y hacia la paz, y digamos ve otras posibilidades, inclusive el discurso de ella parecía más desde una perspectiva de una persona que no ha sido tocada por la violencia, pero es tu hermana y la vivió tal vez, no se acuerda. Ahí vemos que dentro de tu familia hay posturas diferentes. Sí, claro, digamos que mi hermana hay una dualidad. Y es que con ella, pues ella no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Ella tenía 2 años, ¿sí? Cuando nosotros ya después de lo sucedido, unos años después que empezamos a hablar en familia, a contarnos esas cosas, pues le contamos a mi hermana lo que había pasado y ella sentía mucho miedo porque ella me decía, o sea, yo casi quedo huérfana. Ella me decía, yo casi pierdo a mi familia entera porque fueron a nosotros tres que nos eh, hirieron y ella estaba con una vecina ya. Ella a veces me preguntaba qué habría sido de mí si ustedes hubieran muerto y no hubieran podido volver por mí. ¿Sí? Pero es verdad, también mi hermana no sufrió así, digamos, el choque tan fuerte de la violencia porque no lo recuerda. Sí, es una persona que es un poco más dada al diálogo. Yo no sé si, no considero que seamos personas rencorosas, digamos de una forma explícita, pero sí hay heridas que no sanan nunca. Y nosotros consideramos que hasta que no nos signifiquen como debería ser, no podemos perdonar. Hay heridas que no sanan nunca. Terminamos con una serie de palabras que te voy a decir y tú me explicas con base en tu experiencia lo que consideres. Está bien.
Víctima. Ok, nosotros. Se reconocen como víctimas. Sí, o sea, nosotros nos consideramos unas víctimas por lo que nos hicieron, pero realmente hoy en día no nos gusta clasificarnos con ese nombre, pero sí sabemos que de forma implícita lo somos. Fuimos víctimas de la violencia. Perdón. No, no creemos en el perdón. No creemos en el perdón hasta que no haya una reivindicación justa. Hasta que no haya una reivindicación justa no hay perdón. Olvido. Tampoco se olvida. Creo que nosotros nunca hemos olvidado lo que pasó. Nunca lo olvidaremos, pero igual sí fuimos olvidados nosotros. Recuerdos. Igual creo que recordamos todo el tiempo, por eso no olvidamos. ¿Es grato recordar? ¿Es productivo? No, para nada, no es grato recordar. Creo que a veces recordamos de forma inconsciente, a veces no queremos recordar, simplemente eso quedó en ti. A veces yo no quiero recordar, pero cuando me veo al espejo están las cicatrices. Y ver mi cicatriz me hace recordar lo que pasó. Justicia. Justicia, no hay justicia en este país. Eso no existe, esa palabra no existe en este país. Con esto concluimos lo que ha sido la reconstrucción, por lo menos en un primer momento, en una experiencia dolorosa para una víctima del conflicto. Muchas gracias, Fermina. Podremos en algún momento volver al diálogo para que tú nos regales una reflexión a futuro. Claro que sí, estamos, mi familia y yo estamos dispuestos a esto. Consideramos que ustedes son personas en las que podemos confiar, lo hacemos porque tenemos entendido que es un proyecto de una chica que tal vez no conoce mucho de conflicto y creemos que con nuestro testimonio tal vez la podemos acercar un poco a lo que es la realidad en Colombia, lo que ha sido la realidad en Colombia, lo que han tenido que sufrir otras familias. Yo creo que mi historia, nuestra historia solo es una. Hay muchas más y creo que hay historias que son un poco más crueles, más deprimentes. Entonces, por eso lo hacemos, queremos contribuir, pero pues como les también les pedíamos, por favor, nuestras identidades conservarlas muy bien porque pues también creo que el miedo nunca se va. Es verdad, el miedo nunca se va. Además, como mencionábamos anteriormente, es un proyecto académico para una institución educativa, donde el único propósito es que los jóvenes, cuando se encuentren ante un compañero que venga de otra ciudad o que sea desplazada, sientan de pronto que es una persona que ha tenido que pasar por un proceso bastante fuerte para estar ahí y merece un respeto y un trato de alguna manera significativo. Creo que si logramos que los jóvenes vean eso en las personas que llegan nuevas, entre comillas, sería un aporte significativo. Sí, creo que llegar de otro lado a la ciudad sin nada es algo muy duro. Y es más cruel aún cuando tú en la escuela recibes insultos o reciben lo que hoy llamamos bullying. Entonces, creo que ahorita lo que tenemos que sembrar en nuestros chicos, en nuestros hijos, porque yo también tengo uno, y es el amor por el otro, el amor por la humanidad. Es fundamental porque hasta que no nos amemos entre nosotros, seres humanos, esto va a seguir continuando. Y tal vez mi historia, porque tiene sangre y porque tiene balas, puede que llame la atención de muchos. Pero un insulto o una agresión, desde la más mínima hasta la más grande, tiene muchas consecuencias en la vida de otra persona. Así que también invito a todos los chicos que puedan escuchar, a todos los jóvenes que puedan escuchar estos testimonios, que por favor hagan la reflexión de cómo tratamos al otro. Porque si de verdad sueñan o soñamos con tener una paz, tenemos que hacerlo desde casa. Si dentro de esas acciones de respeto, ¿no es cierto, Fermina? De pronto más adelante, por un próximo encuentro, porque ya lo terminamos, podríamos narrar un poco para las niñas o esos niños que están en el colegio, que pasan su bachillerato con ciertas marcas en su piel, en su cuerpo, lo que significa portar un uniforme, una falda y de pronto hacer lo posible por tapar esas cicatrices porque no quieren ser vistas y además no quieren ser expuestas, es decir, no quieren ser comentadas.
Eso me lleva a recordar un poco cuando era pequeña, cuando regresé a la escuela, pues siempre estaban las preguntas de qué te pasó ahí, de por qué tus piernas están más delgadas, ¿sí? Y eso en una niña de 10 años puede causar muchas tristezas. Yo sé que a veces una marca en otra persona nos asombra o nos crea una especie de curiosidad, pero también hay que ser un poco sensibles a la hora de preguntar y a la hora de querer indagar la vida de los otros, más cuando han sufrido este tipo de acontecimientos. Entonces, muchas gracias, Fermina, y la tarea es grandísima. La paz no en las urnas, sino en los salones de clase. De pronto en los hogares. Entonces, más que salir a firmar, de pronto empecemos a hacerla. Sí, empecemos a cambiar nuestras acciones. Muchas gracias, Fermina, por tu apoyo.